Si eres estudiante o ingeniero diseñador de tubería y estás comenzando a trabajar con AutoCAD Plan 3D y a la hora de aplicar el aislamiento, bueno, pues tienes el problema de que se aplica a toda la línea y bien. En este video te voy a enseñar a cómo aplicar el aislamiento de forma correcta, a cómo configurar un espesor de aislamiento y de igual manera cómo aplicarle a un segmento de la tubería solamente el aislamiento. Bien, así que vamos a comenzar el video. Así que antes de comenzar me gustaría que te suscribas a mi canal, comparte de tu poderoso like para llegar a más personas y bueno, vamos a arrancar con el video. Bien chicos, bueno, como pueden ver aquí tenemos prácticamente un spool de tubería y para que el video sea un poco más interactivo vamos a seguirle aplicando pues más tubería para que sea un poquito más complejo a la hora de aplicarle lo que viene siendo el aislamiento, chicos, ¿ok? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Yo, para aplicar el aislamiento, la línea debe de tener un número de línea. Bueno, en este caso, yo le voy a dar un clic aquí. Lo vamos a nombrar, lo voy a nombrar aquí toda la línea va a tener un nombre. A ver, le digo clic derecho, le vamos a decir que me seleccione todos los componentes, ¿ok? En propiedades, yo voy a venir aquí, bueno, de hecho ya tiene un número de línea, el K001, ¿ok? Perfecto, ya tiene el número de línea. Bien. Yo le voy a tocar un segmento de la tubería y voy a venir aquí a propiedades, ¿ok? Dentro de propiedades, chicos, vamos a tener una opción que se dice Line Process, ¿ok? Líneas de proceso, en el cual nosotros vamos a poder, por ejemplo, podemos también en otro video, si ustedes dejan su comentario, les voy a enseñar a cómo dar de alta sus sistemas con los que van a trabajar. Por ejemplo, si van a trabajar con Defogue, que les aparezca la letra D y su significado en español, ¿ok? En este caso, yo le voy a dar aquí Fuel Gas. Perfecto. Esto igual no hay tanto problema. Si no le aplicamos este parámetro, de igual manera no tendremos problema. Vamos a venir a aquí el espesor de aislamiento. Si se dan cuenta, solamente tenemos espesor hasta 25 milímetros, ¿sale? Ahorita vamos a configurar un nuevo espesor. Y el tipo le podemos decir que es PP, que es protección personal. Bueno, este video lo voy a hacer a petición de muchos suscriptores que me han comentado que cuando aplican el aislamiento y no pueden visualizar realmente ese efecto, ¿verdad? Bueno, lo que tienen que hacer, muchachos, es venir aquí a Home. Vamos a venir aquí, visibilidad, y vamos a activar esta opción, ¿ok? Este iconito lo vamos a activar y listo, chicos. Miren, de esta forma ya vamos a poder visualizar al 100%, miren. Van a poder visualizar todo, chicos, absolutamente todo. Bien. Muchos probablemente se van a preguntar por qué a la hora de aplicar el aislamiento, también la válvula, por lo menos en el cuerpo de la válvula y ese filtro, aparece el aislamiento. Y es que, chicos, tenemos que activar un comando para que el programa nos haga el efecto que también estos objetos tienen aislamiento. Bueno, aquí les va. Vamos a comenzar con el primer comando, que es plan. El comando que van a aplicar ustedes para que puedan ver ¿cómo se llama? Este efecto es Plan Insulation Mode, ¿ok? Enter. Y aquí, chicos, por default ustedes lo van a tener aquí, ¿sale? Ahí está. Por default ustedes lo van a tener en la opción que le acabo de dar, así. A ustedes les va a aparecer por default, miren, si se dan cuenta, el aislamiento pues no atraviesa lo que viene siendo el cuerpo de la válvula, ni tampoco el filtro, aquí tampoco, ¿ok? Ni tampoco atraviesa parte del cuerpo de la brida. Bueno, para tener ese efecto de que el aislamiento pues aplica para todos los componentes, volvemos a ejecutar el comando plan, ok, plan, bueno, aquí viene siendo plan, aislamiento, modo de aislamiento, ok, plan, modo de aislamiento, enter, chicos, por default a ustedes les va a aparecer aquí, ok, y nosotros lo que tenemos que darle aquí en la full, ok, la opción full, y miren lo que hace el programa. De esta forma, chicos, ya solucionamos el primer problema, ok, pero bueno, esa es la primera parte, bien. Ahora viene lo siguiente, bueno, resulta que a la hora de que estamos haciendo nuestras ingenierías, prácticamente el diseño dice que deben de ser 50 milímetros, 2 pulgadas, y aquí tenemos 25. ¿Cómo puedo yo mejorar o cómo puedo agregar yo un nuevo espesor de aislamiento? Bueno, ahorita lo vamos a hacer y después les voy a enseñar a cómo aplicarle aislamiento solamente a una zona de la tubería. Bien, vamos a pasar ahora a la forma de configurar un nuevo espesor. Vamos a venir al project, mire, aquí. Al project le vamos a dar clic derecho, project setup, ok. Y aquí nos va a aparecer la ventana de la configuración del programa. Nosotros vamos a venir aquí a la opción que dice Plan 3D DWG Setting y vamos a posicionarnos aquí donde dice, aquí donde dice Plan 3D Line Group, ¿ok?
Y nos vamos a posicionar aquí donde dice, insulation time. Disculpen mi traducción. Bueno, aquí espesor de aislamiento, chicos. Aquí, ¿ok? Le vamos a dar donde dice editar, chicos, ¿ok? Le vamos a dar editar. Si se dan cuenta, muchachos, aquí tenemos los espesores que el programa tiene por default. Entonces nosotros le vamos a decir al programa añadir, ¿no? Y aquí le vamos a decir que queremos uno de 50 y 50 milímetros. Le decimos OK y listo, lo tenemos agregado. Le decimos OK, le decimos aplicar, le decimos OK y listo, chicos. Miren, cuando nosotros venimos aquí al programa, mira aquí, y tocamos el aislamiento, nos vamos a ir a propiedades. La forma para entrar a propiedades, pues chicos, pueden hacerlo con control 1, ¿ok? Pueden hacerlo con el comando pro de propiedades o pueden entrar con MO, ahí está. O de igual manera, tocan, por ejemplo, un componente de la tubería, clic derecho, propiedades y se activa el menú, ¿ok? Propiedades, listo. Ahora bien, muchachos, vámonos aquí al apartado que dice Pros Line, ¿ok? Y bueno, vamos a buscar esa parte. Aquí vamos a buscar, a ver, permítanme un momentito. Aquí está, chicos. Bueno, voy a ocultar aquí. Listo, chicos. Aquí está, miren. Y aquí, si se dan cuenta, ya nos aparece el espesor de 50 milímetros. Miren, al tocar el espesor en automático, toda la tubería se le va a aplicar ese aislamiento, ¿ok? Bueno, ahora bien, chicos, vamos a pasar a la parte de cómo, por ejemplo, cómo eliminar el espesor de aislamiento a una parte de la tubería que no deseamos. Bueno, por ejemplo, si yo deseo que solamente estos componentes tengan aislamiento, bueno, yo voy a hacer lo siguiente, ¿ok? Bueno, yo voy a venir aquí, voy a tocar esta línea y voy a tocar acá, ¿ok? Ahora, voy a agregar más líneas, chicos, para que ustedes vean una forma de cómo seleccionarlo de una forma más rápida. Miren, a medida que yo voy dibujando más tuberías, si se dan cuenta, se va aplicando el aislamiento. Bueno, una forma de decirle al programa, sabes que de este rango a este rango de aquí, seleccióname todos los accesorios que queden dentro de estas dos selecciones. ¿Cómo le hago, no? Pues primero voy a marcar las dos, ¿verdad? Clic derecho y le digo aquí donde dice Add Setting, añadir a la selección y le digo conectarme las partes que están entre selecciones. Y listo, chicos, miren, ahí está. Perfecto, ok. Ya tenemos seleccionado solamente las tuberías a las que nosotros deseamos que solamente pues se le aplique el aislamiento. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, chicos? Vamos a venir a propiedades, ok. Y aquí, chicos, miren, si se dan cuenta, aparece aquí un rayito. Bueno, cuando yo le doy un clic aquí sobre el 50, le voy a dar al rayito y le voy a dar Override Mode, ok. Listo, chicos. Acabo de sobreescribir ese nodo y quiere decir que cuando yo venga aquí, miren, aquí, a esta parte que tiene aislamiento, voy a venir nuevamente a propiedades y voy a venir aquí donde dice Pros Live. Si se dan cuenta, chicos, no aparece ese rayito como apareció en la otra parte, ¿ok? Y aquí donde dice espesor de aislamiento, miren, si se dan cuenta, chicos, aquí tenemos un espacio negro. Le damos un clic y miren lo que pasa, chicos. De una forma, pues rápida, miren, ya se desactivó el aislamiento en esta zona, chicos. Miren, ahí está. Ya lo tenemos, chicos, solamente tenemos esta parte. Bueno, ahora bien, chicos. Vamos a decirle al programa que queremos generar isométricos, ¿ok? Que queremos que nos genere un isométrico. Para que el programa nos pueda reconocer que la tubería tiene aislamiento, antes de comenzar a hacer isométricos, vamos a entrar a ISOs. Vamos a entrar a esta opción que se llama símbolo de aislamiento. Yo le voy a decir al programa que en esta parte me agregue un aislamiento. Bueno, la simbología, Shadows, listo. Miren, me apareció este icono. Le voy a decir que en esta tubería también quiero que me aparezca esa, aquí también, mira, ahí está, listo. Le voy a decir al programa que solamente en esas dos partes me aparezca el símbolo de aislamiento. Yo voy a seleccionar solamente estas dos partes, ¿ok? Bueno, antes de continuar, chicos, les recuerdo, chicos, que tenemos el área de miembros totalmente activo a full, en el cual, chicos, las personas que se están uniendo, pues tienen acceso a que se les ayude cuando tienen problemas a la hora de instalar el programa, asesoramiento personalizado. De igual manera, yo les comparto cursos, les comparto herramientas. Bueno, si quieren ser parte, eso lo van a encontrar en la descripción del video. De igual manera, próximamente vamos a tener las asesorías personalizadas por horas. Así que por favor, no olviden suscribir y compartir este video con sus amigos para que sigan todos aprendiendo. Y de esta forma, chicos, vamos a tener una comunidad de profesionistas en AutoCAD Plan 3D. Ok, una vez que aplicamos las simbologías, chicos, yo le voy a decir al programa que me voy a seleccionar este rango. Voy a venir a la opción ISO, le voy a decir que me haga un isométrico rápido, ¿ok? Aquí yo le voy a decir al programa, yo lo voy a forzar, miren, de esta forma,
Estoy forzando lo que solamente me genera un isométrico. Yo le configuro el norte a la derecha. Bueno, listo. Esto va a ser rápido, ¿ok? En próximos videos, pues vamos a ver más a detalles de esto. O si no, en mi lista de reproducciones tengo videos donde les explico de esta forma, ¿ok? Vamos a ver aquí cómo nos generó el isométrico. Listo, chicos. Tenemos el isométrico. Miren, chicos, aquí está. Miren, está. Aquí tenemos, miren, aquí tenemos la simbología de aislamiento. Miren, ahí está. Ahí está. Si se dan cuenta, tenemos un contorno blanco con línea Hayden punteado. ¿Por qué? Porque esta línea está indicando que nuestra línea tiene aislamiento, ¿ok? Pero también, miren, ahí está. Hay personas que pues están identificadas más con este tipo de simbología. Si se dan cuenta, miren, PP, protección personal, 50 milímetros. Ahí está, ahí está. Y por acá también le agregamos otra simbología. Bueno, si se preguntarán ustedes que esta simbología a lo mejor se ve muy grande. Claro que sí. Esta simbología nosotros la podemos configurar, la podemos hacer más pequeña. Así que si les leo en los comentarios y me ayudan a viralizar este video compartiendo, chicos, les prometo hacerle una segunda parte donde les voy a enseñar de igual manera cómo activar la opción para que a la hora de generar vistas ortogonales, de igual manera se vea la parte de los aislamientos y también te enseñe a cómo configurar el tamaño de este accesorio dentro del programa, ¿ok? Así que no olvides suscribirte al canal, comentar y bueno, chicos, nos estamos viendo en un próximo video.